Bueno, con nuestros temas, ahorita vamos a ver lo que es el teorema de Bezout. El teorema de Bezout dice lo siguiente. Teorema de Bezout. El teorema de Bezout dice lo siguiente. Si A y B pertenecen a los enteros positivos, eso quiere decir que A y B son mayores que 0. ¿Cuánto esto quiere decir esto? Entonces, existen S y T pertenecientes a los números enteros, tal que el MCD de A y B se puede escribir como S de A más T de B. Esto se conoce como una combinación lineal. Combinación lineal. La idea nos habla de la existencia de estos números. No quiere decir que existan un solo par de números, sino que nos dicen que puede existir cualquier par de estos, cualesquiera no, bueno, existen muchos de este tipo, números enteros, tal que si yo hago esto, efectivamente coinciden con el MCD de A y B. Veamos lo siguiente, ¿cómo demostramos que eso es verdad? Entonces supongamos que demostración sea D un divisor de A y de B, es un divisor común, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si D es divisor de A y D es divisor de B, entonces D a su vez es divisor de cualquier combinación lineal de A con B, con S y T perteneciente a los enteros. Esto lo sabemos de dónde, de los teoremas que ya habíamos demostrado. Siempre que D sea divisor común de dos números, cualquier combinación lineal de ellos también va a ser dividida entre D. ¿Listo? Entonces, en particular, como esto es para cualquier divisor de A y B, entonces en particular, si DE es igual al MCD de A con B, entonces D se puede escribir como una combinación lineal de A. D también va a ser, en este caso, si D es el MCD de A y B, entonces el MCD también va a dividir a esta cosa de acá. ¿Listo? Eso es obvio. ¿Ya por qué? Porque si D es un divisor común, entonces cualquier divisor de A y B es divisor también de una combinación lineal de A con B. Entonces, ¿pero qué quiere decir que sea una combinación lineal de A con B? Quiere decir esto, que este número de aquí se puede escribir como K veces, ¿cierto? El número D, donde K pertenece a los números enteros. En particular, ¿qué tenemos? Particular, si K es igual a 1, entonces tenemos que todo divisor de A con B se puede escribir como una combinación lineal de A y B. ¿Listo? Cualquier divisor común de A con B, de A y B, se puede escribir como una combinación lineal de esos números. En particular el MCD, entonces el MCD de A con B, como también es divisor de A y B, se puede escribir como una combinación lineal de A y B. Entonces aquí demostramos. El asunto es que el teorema nos dice, bueno, que existe esta posibilidad de escribir el MCD como una combinación lineal, pero no nos dice cómo llegar a ella. ¿Listo? Pero una alternativa la podemos hallar utilizando utilizando el algoritmo de Euclides. Esa es una alternativa para encontrar estos números. Pero aquí tampoco nos dice, el algoritmo del teorema tampoco nos dice que esta descomposición sea única. ¿Ok? Tampoco nos dice eso. Entonces es interesante ver ese resultado. Entonces, aquí nos dice que primero la combinación lineal, es decir, los valores S y B, S y T, o sea, los números enteros por los cuales multiplicamos a A y B,
La combinación lineal de C puede no ser única. Y tampoco nos dice lo siguiente, este teorema no nos indica cómo hallar la descomposición factorial, hallar la combinación lineal. O lo que es equivalente, no nos dice a nosotros cómo hallar S y T. Esto no sabemos cómo hallarlos. Pero entonces en este caso el teorema, el algoritmo de Euclides sale a mostrarnos al menos un método con el cual podemos encontrar al menos un número S y un número T para hacer esa combinación lineal. ¿Okay? Entonces podemos usar el algoritmo de Euclides para intentar hallar S y T. ¿Listo? Eso es. El teorema no nos dice cómo, pero el algoritmo de Euclides nos puede dar una idea de al menos de cómo podemos encontrar S y T. No van a ser únicos, recuerden. En este caso, eso no va a ser una descomposición única. ¿Por qué? Porque tampoco nos dice que dicha descomposición es única. ¿Listo? En este caso el teorema. Vamos a ver entonces cómo aplicar el algoritmo de Euclides para hallar la combinación lineal de estos dos números. ¿Okay? Un ejemplo sencillo. Por ejemplo, el MCD, en ejemplo de la aplicación del teorema, tenemos que el MCD de 6 y 14 simplemente sería el 2. Entonces es posible escribir 2 como una combinación lineal de 6 y 14. Entonces en este caso los coeficientes que acompañan a los números serían entonces en este caso menos 2 y 1. Entonces estos serían los números S y T para esta descomposición, que no quiere decir que sea única, recordemos, eso es una cosa importante del teorema, no quiere decir que esta descomposición factorial sea única, lo que nos dice es que existe este tipo de descomposición factorial, ¿okay? De combinaciones lineales, llamémoslo. Muy bien, entonces otro ejemplo, vamos a ver cómo entonces aplicamos el teorema de, ojo, a este tipo de descomposición se le conoce como la identidad de Bézout. ¿Okay? Se conoce como la identidad de Bézout. La identidad de Bézout. Y a estos números de aquí se les conoce como coeficiente de Bézout. Eso. Coeficientes de eso. Muy bien. Entonces vamos a ver otro ejemplo de cómo podemos hallar eso. Entonces recordemos, vamos a primero a calcular, entonces exprese, un ejemplo, exprese el MCD de 252 y 198, que es igual a 18, como una combinación lineal de 252 y 198. ¿Okay? Intentar hacer eso. Pero primero entonces veamos, efectivamente vamos a comprobar que este es el MCD de estos dos números de aquí. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Entonces aplicamos el algoritmo de Euclides. El algoritmo de Euclides nos dice lo siguiente, pues entonces que 252 se puede escribir en términos del 198 como 1 más 54. De aquí, de nuevo, cogemos este y este. 198 se puede escribir en términos del 54 como 3 más 36. Entonces el 54. Siguiente sería el 54 en términos del 36 como 1 más 18 aquí. Listo, ahorita el 36 en términos del 18 como 2, porque el 36 es múltiplo de 18, entonces este es el último residuo que es diferente de 0, así por lo tanto el MCD de 252 y de 198 pues sería simplemente el 18. Por otra parte entonces aquí, bueno, entonces ¿cómo vamos a proceder a escribir el MCD
de estos dos números, o sea, el 18, ¿cómo lo vamos a escribir como una combinación lineal? Veamos lo siguiente. Veamos de aquí que yo puedo escribir el 54. Lo puedo escribir como 252 menos 198 por 1, ¿cierto? Lo puedo escribir así. De esta relación de aquí, ¿qué puedo hacer? Pues entonces miremos que el 36 lo puedo escribir como 198 menos 54 por 3. Y de esta última relación, entonces veamos que yo puedo escribir el 18 como 54 menos 36 por 1, ¿cierto? Entonces miremos a ver quién es 18. El 18 es el MCD de 252 y 198. Pero entonces a su vez el 54 lo puedo escribir así y el 36 lo puedo escribir así. Entonces es muy útil esta representación. Veamos lo que ocurre. Entonces de esta última ecuación, llamémosla asterisco, de asterisco tenemos esto. Tenemos que 18 se puede escribir como 54, pero 54 es esto de acá, entonces sería 252 menos 198 por 1, ¿cierto? Menos 36 por 1, pero ¿quién es 36? 36 es esto de acá, 198 menos 54 por 3, ¿ok? Entonces, pero a su vez 54 lo podemos volver a escribir como 252 con 198, entonces eso sería 152, 198 por 1, menos 198, 54, que sería 252, menos 198, y esto por 3. Entonces miramos a ver los números de interés, pues los números de interés son estos de aquí, porque esos son los números en los cuales intentamos hacer la descomposición, aplicar la identidad de Bézout. Necesitamos conocer los coeficientes que acompañan a 252 a 198 en esta expansión. Entonces vamos a ver qué me queda. ¿Cuántos 252 tenemos? Tenemos 2 aquí. Listo. A ver, por 3. Vamos a ver si esto está bien escrito aquí. Entonces aquí me queda 252 por 198. Más 36, 36 es esto, y a su vez 54 se puede escribir de nuevo como esto. Entonces muy bien, vamos a ver cómo lo escribimos. Entonces me queda 252 menos con este aquí me da 2 veces 198, ¿cierto? Aquí me queda menos 3, o sea menos 252 por 3, y menos por menos me da más 198 por 3. Entonces esto me daría aquí 252 menos menos 3 me daría menos 2. Tendría así 252 aquí me faltó algo. Vamos a ver una cosa, vamos a escribir esto. No miramos esta parte, entonces miremos a ver otra vez. 18 se puede escribir como 54 menos 36 por 1. 54 se puede escribir como 252 menos 198 por 1 menos 36. 36 se puede escribir como 198 menos 54 por 3, y a su vez 54 es esto. Entonces 252 menos 198 por 1 menos 198. 54 puede escribir como esto, 152 198 por 3. Entonces ahorita sí, 252 198 menos 198, menos por menos me da más 252 por 3, por menos más me daría menos 198 por 3. Ahorita cuántos hay aquí, aquí hay 1 y 3, son 4, o sea 252 por 4, y aquí cada 1, 2 y 3 aquí me harían 5, más
198 por 5. Entonces, en este caso, los coeficientes de B sub sería, este sería igual a 4 y T sería igual a menos 100, menos 5. Entonces, estos serían los coeficientes de B sub para esta representación de acá. Entonces, esto es un método que nos puede servir para hacer la descomposición de B sub del número del MCD, ¿sí? Entre dos números. Relativamente sencillo, solamente obviamente no tener cuidado con lo de los signos, porque aquí me había equivocado en uno de los signos. ¿Listo? Entonces, muy bien. Entonces, esta es una de las formas en las cuales podemos aplicar el algoritmo Euclides para resolver este tipo de cosas. Por otra parte, entonces, bueno, la idea sería entonces hacer un conjunto de ejercicios similares a esto, donde hiciéramos descomposición factorial y encontrar los coeficientes de B sub. Ok, muy bien. Entonces veamos otra cosa. Resulta que cuando tenemos dos números cuyo MCD es 1, ¿cierto? Hay un resultado bastante importante. Entonces a ese lo vamos a llamar el lema 2. Lema 2. Si A, B y C pertenecen a los enteros positivos, o sea, A, B y C son mayores que 0, y tenemos que el MCD de A y B es igual a 1, entonces, ahí a su vez, A divide a B y C, entonces tenemos que A tiene que dividir a C. Esto va a ser útil después para hallar congruencia. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros tenemos esto. ¿Cómo se escribe entonces el MCD de A y B? Si el MCD de A y B es 1, ¿cierto? Entonces, por el teorema de B sub, podemos entender que existen S y T pertenecientes a los enteros tal que S por A más T por B es igual a 1. ¿Listo? Esto es el teorema de B sub. ¿Ya? Porque recordemos que el teorema de B sub nos dice que todo divisor de A y B se puede escribir como combinación lineal de ellos dos. En particular, si tenemos este caso de que el MCD es 1, entonces podemos escribirlo como una combinación lineal de A y B. Ahora, pero entonces, ¿qué también tenemos? Tenemos que en este caso A divide a esta cantidad. Vamos a ver qué pasa. Entonces, si A divide a B por C, es porque B por C se puede escribir como, llamémoslo un número K por A. ¿Ok? Pero entonces, ¿dónde encontramos esa cantidad? Aquí no la podemos encontrar. Ah, pero de esta relación, si multiplicamos por C, ¿qué ocurre? Entonces nos queda esto, C a un lado, C A más T por AB, sería igual a C multiplicando aquí el 1. Ah, pero ¿esto qué queda? Nos queda CS por A más C por B por T, ¿cierto? Igual a C. Simplemente he multiplicado aquí y aquí, normal. Esto me transforma así. Pero ¿qué pasa? Hemos dicho que A divide a B y C. Entonces, quiere decir que C y B, o B y C, lo puedo reemplazar por K por A. Entonces esto me quedaría así. CS por A más K por A por T. Pero entonces miramos que A es un factor común. Entonces, ¿qué pasa? Lo podemos sacar como factor común. Ya, igual así. Pero entonces esto es un número entero. ¿Qué quiere decir? Que A divide a C. Entonces, en este caso, esto llamémoslo C1 así. Entonces, en este caso, C1 por A es igual a C. Eso quiere decir que A divide a C de esta relación. Y es el teorema al cual queríamos llegar. ¿Listo? Entonces, relativamente sencillo. ¿Okay? Esto nos permite a nosotros demostrar que existe una única descomposición factorial. ¿Okay? Es algo relativamente sencillo de ver. ¿Listo? Entonces ese es otro de los resultados a los cuales podemos llegar con con el teorema de B sub. Muy bien.